Bueno, vamos a comenzar el ejercicio que dice: en la armadura mostrada, cada barra resiste con seguridad una fuerza a tensión de 28 kilonewtons y una fuerza a compresión de 12 kilonewtons. Con base en este criterio, ¿cuál es el máximo valor seguro de F? Bueno, lo primero que debemos de hacer es vamos a trabajar con el nodo G. Entonces vamos a hacerlo en dos casos diferentes. Entonces el primer caso, caso 1, nodo G. Vamos a identificar las fuerzas que están actuando en el nodo G. Hay una reacción, debido a que es un rodillo, vamos a llamarla RG. Y vamos a tener fuerza en el elemento GE y fuerza en el elemento GD. Nodo G, y vamos a hacer nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia XY. Entonces este es el eje de las X y el eje de las Y. Ponemos la reacción, que es la reacción RG. Ahora, vamos a ver hacia dónde va el elemento de G, si está en tensión o en compresión. Ponemos la línea de acción, que sería esta. Y para anular la fuerza, o para mantenerla en equilibrio, para mantener la fuerza RG en equilibrio, el elemento DG, fuerza DG, debe de ir en compresión, ya que una de sus dos componentes debe anular la fuerza de reacción RG. Ahora, el elemento GE, bueno, como la fuerza, una de las componentes de la fuerza de G va en sentido positivo, la fuerza en el elemento GE debe de ser en sentido contrario, o sea, atención, ¿vale? Entonces ya encontramos que el elemento de G está en compresión y el elemento GE está en tensión. Y el ángulo que se encuentra, bueno, aquí tenemos 1 metro y tenemos 1 metro, por lo tanto este ángulo que le vamos a llamar teta está a 45 grados, que es este mismo, teta igual a 45 grados. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo G. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero lo primero que tenemos que hacer es respetar estas restricciones. Nos dice que la fuerza a tensión no debe de superar los 28 kilonewtons. Es decir, la fuerza GE no debe de superar los 28 kilonewtons. Y la fuerza DG no debe de superar los 12 kilonewtons. Para este primer caso, para el caso que le llamamos caso 1, vamos a tomar la única restricción de 28 kilonewtons y la fuerza F de G la vamos a dejar como fuerza desconocida, y se nos debe de cumplir la restricción de que a compresión la fuerza no debe de pasar de 12 kilonewtons y que a tensión no debe de pasar de 28 kilonewtons. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ponemos la fuerza FGE, que es menos 28 kilonewtons, ya que va en el sentido negativo, más la fuerza de G, que sería una de las componentes, que sería la componente X de la fuerza de G,
por el coseno de 45 grados. Y esto es igual a 0. Despejamos la fuerza F de G. Y esto es igual a 28 kilonewtons sobre el coseno de 45 grados. Y esto nos da un valor de 39.59 kilonewtons. Pero nos dice que la fuerza de G está en compresión y no debe de superar los 12 kilonewtons. Por lo tanto, aquí estamos excediendo los 12 kilonewtons que teníamos como máximo. Por lo tanto, esta parte no se puede tomar así. Por lo tanto, el caso 1 queda descartado. Ahora lo que vamos a hacer es un caso 2. Que la fuerza G la vamos a tomar como desconocida y la fuerza de G la vamos a tomar como 12 kilonewtons, ya que está en compresión. 12 kilonewtons. Voy a borrar. Borramos esta parte y vamos a volver a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Y este sería el caso número 2. El caso 2. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de las X y sería menos la fuerza FGE más la fuerza de G por el coseno de 45 grados igual a 0. La fuerza FGE es desconocida, la seguimos escribiendo igual, FGE más la fuerza de G, que es 12 kilonewtons, por el coseno de 45 grados igual a 0. Despejamos la fuerza FGE. Bueno, la fuerza FGE es negativa. Se nos olvidó poner el signo, pero es negativa. Lo pasamos del otro lado y va a quedar positiva. Y esto es igual a 12 kilonewtons por el coseno de 45, nos da un valor de 8.485 kilonewtons. Y está en tensión. ¿Sale? Entonces ahí se cumple la restricción. Que a tensión sea menor o igual a 28 y en compresión menor o igual a 12. ¿Se cumple esa restricción? Eric. Sí, profe, sí se cumple. Se está cumpliendo ahí la restricción. Muy bien, entonces, en este caso 2, sí se cumple que la fuerza que está a tensión sea menor a 28 y la fuerza que está a compresión sea menor o igual a 12. Entonces, este caso 2 lo tomamos como que se cumple. Ahora, ya tenemos la fuerza FGE. Vamos a encontrar la reacción RG. Para encontrar la reacción RG, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces escribimos RG, que va hacia arriba, es positivo, menos la fuerza DG, que es 12 kilonewtons, por el seno de 45 grados. Y esto es igual a 0. La fuerza RG la despejamos y es igual a 8.485 kilonewtons. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahora sí la reacción, que es este valor de RG. Le voy a poner RG es igual a 8.485 kilonewtons. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, voy a borrar esta parte.
lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos. Sabemos que aquí tenemos dos reacciones. Una reacción que es la AY, le vamos a llamar, y una reacción que es la AX. Y para encontrar el valor de F que nos dé la seguridad de esta armadura, lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Si hacemos sumatoria de momentos en el punto A, AX y AY nos generaría un momento, Eric o Kevin. No, no porque No, pasa por el punto de aplicación. muy bien. Las fuerzas AX y AY no nos generan momento. Muy bien. Ahora, F que está en el punto C nos genera momento. Claro que sí. La fuerza que está aplicada en el punto E, que es 2F, nos genera momento. Claro que sí. Y la reacción en G también nos genera momento. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a prolongar la línea de acción de la fuerza que está en el punto F y nos genera un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, sí nos va a permitir tener un momento. ¿Qué momento va a ser, positivo o negativo? ¿En qué sentido tendería a girar? En sentido En el horario, sentido horario, por lo tanto sería negativo. Entonces vamos a poner, voy a borrar todo esto bien. Dijimos que es negativo, menos lo ponemos, porque es negativo. La fuerza que es F, lo voy a poner F, por la distancia perpendicular, que es de 1 metro. Por 1 metro. Ahora, la siguiente fuerza que nos genera momento es la fuerza que está aplicada en el punto E. Prolongamos su línea de acción y vemos que igualmente genera o forma 90 grados, por lo tanto nos genera un momento. ¿Y en qué sentido haría girar? ¿Sentido horario o antihorario con respecto al punto A? Kevin, ¿hacia dónde giraría? ¿Positivo o negativo? ¿Horario o antihorario? Igual negativo. Negativo, muy bien. Entonces es menos 2F por la distancia perpendicular, 1 metro más 1 metro, 2 metros. Y la última fuerza que nos generaría momento es la fuerza RG. Voy a prolongar su línea de acción. E igualmente con respecto al punto A, forma los 90 grados. ¿Hacia dónde tendería a girar? ¿Sentido positivo o negativo? ¿Horario o antihorario? Tendería a girar sentido antihorario, o sea, positivo, más la fuerza RG, que es la reacción que ya encontramos, por la distancia perpendicular, que es de 3 metros. ¿Hay alguna otra fuerza que nos genere momento, Eric? no, profe, ya son todas. No, entonces ya son todas. Entonces ahora sí esto es igual a 0. Ahora, menos F por 1 metro me quedaría menos F. Y esto en metros. Ahora, 2 por 2, menos 4. Menos 4 F. Y son metros más RG por 3 metros. Y esto es igual a 0. Menos 4 menos 1, menos 5F. Y está en metros. Más RG por 3 metros. Y esto es igual a 0. Despejamos
RG, y RG va a ser igual. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sustituir el valor primeramente, menos 5F en metros, y RG vale 8.485 kilonewtons por 3 metros, y esto es igual a 0. Menos 5F, que está en metros, y esto es igual a 20. Bueno, voy a seguir poniendo más. 25.455 kilonewtons por metro igual a 0. Ahora sí, de aquí despejo F. F es igual a 25.455 kilonewtons por metro sobre 5 metros. Y esto nos da un valor de F igual a 5.091 kilonewtons. Y esa sería la fuerza máxima, que aquí nos dice cuál es el máximo valor seguro de F. ¿Sí? Y hasta ahí terminaría este ejercicio. Ya lo demás se podría comprobar haciendo sumatoria de fuerzas internas y sumatoria de fuerzas externas. Pero el resultado ya sería este. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, entonces detenemos el video, por favor.